Parece quieto, pero no lo está. La incertidumbre no es un espacio inerte, es un campo en movimiento donde todavía no hay forma definida. Lo inquietante no es la falta de respuestas, sino la cantidad de direcciones posibles. Como no hay señal clara, se interpreta como peligro, pero en realidad lo que incomoda es no poder anticipar. No es ausencia de algo, es exceso de opciones sin ordenar. Y esa amplitud sin estructura suele sentirse más amenazante que cualquier límite concreto. A primera vista parece que falta algo: información, certeza, control. Pero no siempre es así. Muchas veces lo que se percibe como carencia es solo una etapa sin definición. El problema es que se intenta llenar ese espacio demasiado rápido. Se buscan respuestas antes de que las preguntas estén claras. Y en ese apuro se construyen conclusiones débiles que solo alivian momentáneamente. La incertidumbre no exige respuestas inmediatas, exige tolerar un momento donde todavía no hay forma estable. Sucede rápido. Cuando no hay claridad externa, la mente empieza a producir explicaciones. No necesariamente correctas, pero sí convincentes. Se llenan los vacíos con suposiciones que suenan lógicas en el momento. Y eso empieza a sentirse como verdad, porque es lo único disponible. El problema no es pensar, es no cuestionar lo que aparece. Cuando faltan datos, la mente no para, inventa. Y muchas veces inventa escenarios que no son reales. Hay una tentación constante: forzar claridad, crear estructuras donde todavía no existen. Planes detallados, decisiones apresuradas, certezas artificiales, todo con tal de no entrar en dudas. Pero ese control es frágil, se sostiene mientras nada lo desafíe. En cuanto aparece algo distinto, se rompe. La incertidumbre no desaparece al ignorarla, solo se disfraza, y cuando vuelve lo hace con más fuerza. Lo incómodo no era la falta de control, era la necesidad de tenerlo todo definido. No se muestra de forma evidente, está ahí pero sin forma concreta. La incertidumbre contiene opciones que todavía no se pueden nombrar. Y eso desconcierta porque se intenta elegir sin ver todo el panorama. Pero no todo necesita ser visible desde el inicio. Algunas posibilidades aparecen solo después de moverse. El error es esperar claridad total antes de actuar, porque esa claridad en muchos casos no precede al movimiento, sino que surge a partir de él. No siempre se nota. Mientras parece que nada está definido, hay ajustes internos. Se reorganizan ideas, se descartan opciones, se redefine lo importante, todo sin un evento claro que lo marque. La incertidumbre no es solo espera, es transformación sin evidencia visible. Y por eso se subestima, porque no hay señales externas que validen el proceso. Pero eso no significa que no esté pasando, solo significa que todavía no se ve. Se toman partes y se construye una imagen completa. Un dato aislado, una experiencia pasada, una opinión de afuera. Con eso se arma una interpretación que parece suficiente. Pero la incertidumbre justamente implica que falta contexto. Y aún así se actúa como si no faltara. Esa lectura parcial da una sensación de control, pero limita las posibilidades. Porque lo que no se considera no se integra, y lo que no se integra distorsiona la decisión. Ante la incertidumbre no hay una línea clara que marque hasta dónde se puede llegar. Todo parece flexible, pero también incierto. Esa falta de límite definido puede frenar, porque no hay referencia de cuándo detenerse o avanzar. Pero también permite explorar sin una barrera fija. El problema no es la ausencia de límite, es no saber moverse sin él. Y eso se aprende en el proceso, no antes. La incertidumbre no elimina los límites, los vuelve móviles. No todo debe ser definitivo. En contextos inciertos, muchas decisiones funcionan mejor como algo temporal, algo que se puede ajustar y revisar. Pero siempre se espera que haya una certeza, y como no aparece, la decisión no termina de concretarse.
Entender que algunas decisiones no necesitan ser absolutas permite avanzar sin esa presión. No se trata de decidir para siempre, sino de elegir lo suficiente para seguir. La incertidumbre no pide perfección, pide continuidad. Se imagina antes de que exista. La mente proyecta fallos posibles y los trata como inevitables. No como hipótesis, sino como resultados probables. Y esa anticipación reduce la intención de actuar. Se intenta menos, se arriesga menos. Y al no funcionar parece que todo estaba claro desde el principio, como si la previsión hubiera sido acertada. Pero lo que no se observa es cómo esa misma previsión condicionó la acción. Se intentó con menos fuerza, y eso afecta al resultado. No siempre se trata de una limitación real, sino de una ejecución reducida por una idea previa que nunca se cuestionó. No termina de forma perfecta. La incertidumbre no se resuelve completamente, se transforma. Algunas dudas se aclaran, otras cambian de forma, pero nunca desaparece del todo. Y eso no es un problema, es una condición constante. Aprender a moverse dentro de ese margen es más útil que intentar eliminarlo. Porque lo incierto no es una excepción, es parte del proceso. Y cuando se deja de resistir, deja de bloquear y empieza a permitir movimiento. No es clara, pero insiste. Aparece como una pista que no termina de definirse. Se percibe algo, pero no alcanza para decidir con seguridad. Esa ambigüedad incomoda, porque no permite cerrar una interpretación. Entonces, se fuerza una lectura para poder avanzar. Pero al hacerlo se pierde matiz. La incertidumbre muchas veces se comunica así, no con mensajes completos, sino con indicios parciales. Y aprender a leer sin completar demasiado rápido cambia la calidad de lo que se decide. Pese a la incertidumbre, hay un impulso listo para actuar, pero no encuentra dirección. La energía no falta, lo que falta es certeza sobre dónde aplicarla. Y eso genera una tensión particular, querer moverse sin saber hacia dónde. En ese punto el riesgo es descargar ese impulso en cualquier cosa solo para aliviar la presión. Pero no todo movimiento suma. A veces sostener el impulso sin ejecutarlo de inmediato permite que se oriente mejor. No es inicio ni final, es un estado entre lo que ya no es y lo que todavía no se define. Y ese punto intermedio suele ser más difícil de sostener, porque no tiene identidad clara. No se puede nombrar con precisión, pero es ahí donde ocurre gran parte del proceso. La incertidumbre está en ese espacio, y aunque no ofrece estabilidad, sí ofrece una transición. No es cómodo, pero es necesario para que algo nuevo pueda tomar forma. La incertidumbre no se puede describir con precisión. Se intenta explicar lo que pasa, pero no alcanza con decir algo. La incertidumbre muchas veces no tiene forma definida y por eso resulta difícil de procesar. No encaja en categorías conocidas y al no poder nombrarla con claridad se vuelve más intensa, porque lo que no se entiende del todo se percibe como algo que está mal. No necesariamente lo es, pero la falta de forma amplifica su impacto. La decisión está casi lista, pero no termina de ejecutarse. Es como que faltara cierta certeza. Se espera un punto de más claridad que nunca llega del todo. Y esa espera prolonga la indecisión. Pero no siempre es bloqueo. A veces es una forma de procesamiento más lenta. La incertidumbre no siempre impide decidir. A veces retrasa lo suficiente como para evitar decisiones que no son tan precisas. No es inmovilidad, es una contención temporal. Pasa casi sin darnos cuenta. Aparece una situación ambigua y en segundos se le asigna un significado. No porque sea correcto, sino porque se necesita cerrar la duda. Y esa rapidez da alivio, pero reduce precisión. En la incertidumbre, interpretar demasiado rápido puede distorsionar lo que realmente ocurre, porque se completa lo que falta con suposiciones, y suponer así no siempre coincide con la realidad. Se obtiene una respuesta, pero no resuelve todo.
Aclara una parte, deja otra abierta. Y eso puede frustrar, porque se espera una solución total, pero en la incertidumbre las respuestas suelen ser parciales, porque el contexto todavía no está cerrado. Y pretender completarlas antes de tiempo genera más confusión. Aceptar respuestas incompletas permite seguir avanzando sin forzar una claridad que todavía no existe.